GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 24 de septiembre de 2022 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Este es nuestro primer programa de una serie. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Todas las familias reales del mundo han gozado de grandes riquezas, éxitos políticos y militares, pero no han estado exentas de tragedias. Al iniciar esta serie histórica, comenzamos con una familia llamada también Casa de Austria, que gobernó diferentes estados europeos desde el siglo XIII, aunque, como vamos a escuchar, su origen se extiende más atrás. Y luego tuvieron emperadores del Imperio Español que incluían a la América Hispana, y en el siglo XIX uno de sus miembros fue emperador de nuestra patria. Los Habsburgo, una familia real singular. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados. Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Carlos, muy buenos días al auditorio, un gusto estar aquí con ustedes. Carlos H. Huerta Ochoa, licenciado en Derecho y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz sábado de septiembre último. Doctor Ignacio, Radio Escuchas. Bueno, como música de fondo, lógicamente vamos a escuchar valses de Johann Strauss hijo, esos que se bailan en Schönbrunn, el Palacio de los Habsburgo. Y bueno, Nacho quiere comenzar platicándonos un poco la historia de la familia Habsburgo, pues no sé, desde los primeros siglos. Adelante, por favor, Nacho. Así es, doctor. Bueno, pues la historia de los Habsburgo es la historia de una dinastía que gobernó el mundo. De hecho, el texto en el que me baso es un libro que escribió un autor inglés llamado Martin Radi y, bueno, se llama The Habsburgs, The Rise and Fall of the World Power, es decir, los Habsburgo, el ascenso y la caída del poder mundial. ¿Por qué? Porque, como comenta este autor, los Habsburgo fueron los primeros gobernantes que tuvieron un poder que alcanzó a todo el mundo y que lograron la grandeza. Muchas de las conquistas fueron por la fuerza, pero también tuvieron un gran ingenio a la hora de construir mitos fundacionales, que sabemos que gran parte de la amalgama que une a las sociedades son cuestiones inventadas por el hombre, por el sitio. Vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? El orden jurídico no es otra cosa que una invención humana, y por eso el orden jurídico es distinto en China, que en Rusia, que en Alemania, que en México y que en Estados Unidos. Es una mera invención humana y todos estamos de acuerdo en creer las mismas cosas para entonces estar en un orden en el que a todos nos convenga. Sacrificamos un poquito de nuestra libertad a cambio de tener muchos beneficios. Los Habsburgo, en su época, se dieron cuenta de que las sociedades humanas muchas veces caían en ese tipo de situaciones de, digamos, doblar la rodilla ante cuestiones que no necesariamente eran ciertas, pero que seducían el afán del ser humano de creer en la fantasía. Ellos se valieron de conectar sus orígenes reales, conectarlos a la antigua Roma. Llegaron inclusive a generar árboles genealógicos, algunos de ellos que los enlazaban en línea directa con los personajes del Antiguo Testamento, y otros un poco más conservadores con Julio César. Por otro lado,
el poder de los Habsburgo también derivó de una gran alineación de la familia, que esa fue una constante, con la Iglesia. Y gran parte de las atrocidades que cometieron fue precisamente por las luchas de creencias que ocurrieron durante la Edad Media. Los Habsburgo, a pesar de haber sido una dinastía que tenía una gran fuerza militar, les comparto, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de cuáles eran los alcances del poder de los Habsburgo, el nombre oficial de Carlos V. Carlos por la clemencia y el favor de Dios, y lo leo rápido porque es muchísimo, electo emperador de Romano siempre Augusto, y rey de Alemania, de Castilla, de Aragón, de León, de las 2 Sicilias, de Jerusalén, de Hungría, de Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, y sigue, y sigue, y sigue, y son como 8 renglones de países y territorios sobre los que ejercían dominación. Entonces, en cierto sentido, ellos tuvieron la genialidad, primero, de poder legitimar su poder. ¿Y cómo lo legitimaron? Pues ya les comenté, y me voy a extender un poquito más adelante en el programa acerca del tema, generando una línea genealógica que los conectaba con la antigua Roma y que los conectaba hasta con los personajes del Antiguo Testamento. Por el otro lado, defendiendo una ideología religiosa que en su momento era la mayoritaria cuando ellos gobernaban. Y por otro lado, también gracias a ellos se renovó la vigencia del derecho romano, porque en algún momento les resultó conveniente para legitimar el poder del monarca sin tener que cuestionar a nadie, en los términos que estaba redactado según las compilaciones de Justiniano. La historia real, digamos, de la que sí se tiene noticia sobre como un evento cierto que dio origen a la dinastía de los Habsburgo, es que ellos derivan de un personaje que se llama Cancelin. Ese Cancelin sí existió y tuvo 2 hijos. A esos 2 hijos, uno de ellos se llamaba Radbot, y Radbot ese sí es incontrovertible. Se le considera el primero de la casa de Habsburgo. Cuando él se casa con una mujer llamada Ida. A Ida le entrega el territorio de Muri que le había heredado su padre Cancelin como dote al momento de contraer matrimonio, y resulta que Ida era una mujer muy piadosa, y en el territorio que le fue dado a título de dote, ella estableció una abadía de monjes benedictinos que todavía subsiste, se llama la Abadía de Muri, que está en Suiza. En esa Abadía de Muri, como es que es una historia que en realidad parece una novela. ¿Por qué? Porque resulta que la casa de Habsburgo comienza con ellos, con Radbot y Muri, fundando una abadía de monjes benedictinos, es decir, como 2 personas que se consagran a la religión, y culmina con Carlos y Zita, quienes ambos, el primero ya está beatificado y la segunda también está reconocida como un personaje que ha hecho mucho bien a la religión católica, reconocida por el Papa Benedicto XVI en su momento, que se conectan en el aspecto religioso, pero no nada más en el religioso, porque precisamente en esta abadía de Muri está sepultada Ida, que es, digamos, la matriarca de la casa de Habsburgo, cuando todavía no se llamaban Habsburgo. Ahorita voy a explicar el origen del apellido, y a ese lugar fueron a dar los corazones de los últimos emperadores de Habsburgo, que fallecieron hace 100 años. Entonces estamos hablando de una familia que estuvo involucrada en el manejo del poder mundial durante cerca de 1000 años. Yo creo que con esta introducción dejo mi participación inicial. No sé, doctor Carlos, si ustedes quieran comentar algo al respecto. Qué interesante, y llama la atención un aspecto que yo creo que vamos a enunciar un poquito más adelante, que siempre ha habido mucho romanticismo en la historia de los Habsburgo. Con esto que nos acaba de platicar el licenciado Ignacio Salcido, pues recordamos también escenas que muy conocidas por el mundo entero, como es el caso de Francisco, José y Sisi, o Maximiliano y Carlota. Entonces, como que de alguna manera aparecen esos detalles ahí. Pero Carlos, adelante, por favor. Gracias, doctor. Pues me dejas un poquito corto, mi estimado colega amigo Ignacio Salcido, con tu magistral
introducción. Pero bueno, vamos a ver qué podemos rescatar. Pues como tú lo decías bien, Nacho, pues adelantando un poquito, viene el nombre de Habsburg, del alemán Castillo del Halcón. Acuérdense que cada casa real asumía una figura, un ícono, ya sea la mayoría son árboles, otra mayoría son animales, que daban ese poderío, esa majestuosidad, ese porte, vamos a llamarlo así. Entonces, aquí lo interesante de antigua casa real es que empezó a gobernar los primeros territorios de Europa, y por qué no decir un poquito de la Europa, lo que conocemos como Europa del Este, pero no como la conocemos ahorita. Aquí los apuntes que yo veo entre los siglos del XI al XIII, conformó parte del ducado de Suabia, lo que es la actual Suiza, y así podríamos decir también lo que es Alsacia, Brigosgavia, Argovia, Tugrovia, entonces lo que será Francia, lo que sería Alemania, lo que sería otros países de la Europa central, Europa del Este. El punto aquí es que empezaron haciendo como todo actitud imperial, a base de conquistas, a base de invasiones y haciéndose así de grandes terrenos. Para los que conocemos un poquito, digo un poquito porque son nociones de heráldica y escudos, pues sabemos que todo viene a través de rangos, por coronas. Entonces la realeza se va estableciendo por rangos, así como una jerarquía militar de general de brigada, coronel, capitán, etcétera. Aquí también hay una jerarquía real. Entonces vamos a decir que la corona máxima era la del emperador. El emperador a su vez tenía sometidos a varios reyes. Después de reyes sigue la corona, el título de duque, que todavía siguen conservando algunos miembros de la realeza británica. Luego sigue el marquesado, marqués. Luego el conde. Y a los demás, que caballero, varón, y todas esas coronas, toda esa heráldica obedecía esencialmente a una división territorial. Entonces, esas grandes familias empiezan a repartirse, vamos a decir, las rebanadas del pastel para ejercer su dominio. Entonces, al hablar de un imperio, es de una extensivísima dominación precisamente territorial. Por eso no se extrañe que, por ejemplo, los Habsburgo fueron soberanos de Austria, como duques, archiduques, emperadores. Aquí los apuntes nos dice duques, fueron en los años de 1282 a 1453, estamos hablando de pues prácticamente 200 años, un archiducado de 1453 a 1804 y el imperio de 1804 hasta 1918. Soberanos de Alemania, en su momento emperador del Sacro Imperio Romano, de Germánico, reyes de Hungría, Croacia, Bohemia, España, Portugal, Galicia y Lodomería, príncipes de Transilvania y duques de la Toscana, rey de Cerdeña, duques de Parma, duques de Módena, territorios que en su momento integrarían lo que conocemos hoy como, y obviamente, y aunque fuera brevemente, emperadores de México. Pero yo quiero retomar el punto de lo que es la parte mediterránea, lo que es Italia. Realmente Italia, como tú nos apuntabas, doctor Luis Alberto, como estado o como república, vamos a decir que es relativamente moderno, tendrá que unos 150, 160 años así de conocerla, como eran esos pequeños principados que en su momento fueron parte de este tipo de este vastísimo imperio. Entonces, la división esencial de la casa son los Habsburgos, austriacos y los españoles. Ahí es donde empieza ahí la gran división. Mi buen amigo Salcido hablaba de Carlos V, que alude a una golosina muy popular, pero era quinto de Alemania y primero de España, reinando en el año 1516 a 1556. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer una división. Los Habsburgos se llevan el título, así vamos a decir, a título del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y pues bueno, ahí es donde empieza a dividirse los reinos de Bohemia, Hungría
y lo demás ya el resto es lo que conocemos del territorio de España. Pero sí, la genealogía están entre todos muy emparentadas, una organización militar también increíble. Bueno, aquí yo también dejo mi intervención. Gracias. Ok, Carlos, muchas gracias, muy bien, muy interesante. Fíjate que qué bueno que hiciste una aclaración que muchas personas desconocen. Es común escuchar Carlos V y Carlos I. Es que tú lo acabas de aclarar, era Carlos V, le llaman de Alemania, pero en realidad yo creo que ahorita vamos a tratar un poco más sobre el Sacro Imperio Germánico, Romano-Germánico. Vamos a hablar ahorita de dónde era Carlos V. Y luego es Carlos I de España. En realidad, en España lo conocen como Carlos I. Inclusive, bueno, pues como comercial, hay un brandy Carlos I que no le pide nada a los grandes cognacs de Francia. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regresar continuamos platicando acerca de los Habsburgo. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando sobre los Habsburgo, una familia real singular. Con nosotros los licenciados Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Salcido Dávila, ambos especialistas en Derecho, pero amantes de la historia por encima de todo. Y bueno, pues el licenciado Nacho Salcido nos iba a platicar un poco sobre ese famoso imperio inmenso de Europa que era el Sacro Imperio Germano-Románico. Así es, doctor. Bueno, lo que pasa es que no se puede hablar del Sacro Imperio Romano-Germánico sin hablar de los Habsburgo, porque después de 1273, del año 1273, los Habsburgo fueron de manera intermitente los titulares del Sacro Imperio Romano-Germánico, y a partir de 1438 y hasta la desaparición del imperio en 1806, fueron de forma casi continuada los titulares del poder. El Sacro Imperio Romano-Germánico fue fundado por Carlomagno en el año 800 de nuestra era, pero era considerado la continuación del Imperio Romano de la Antigüedad Clásica. Lo llamaban simplemente Imperio Romano en un inicio. El adjetivo sacro no se añadió sino hasta el siglo XIII, aunque su uso no fue nunca muy coherente. El Sacro Imperio Romano se reconstituyó en el siglo X como un imperio fundamentalmente germánico, pero no disminuyó el prestigio vinculado al título imperial. El emperador siguió siendo considerado el sucesor directo de los emperadores romanos de la antigüedad y en cierto modo el equivalente del Papa de Roma, porque antes poder y religión pues prácticamente eran la misma cosa, o si no, iban de la mano. Y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era poseedor de una autoridad que lo hacía sobresalir por encima de todos los demás monarcas y ser muy superior a ellos. Las profecías medievales vaticinaban una guerra inminente entre los ángeles y el aprendiz del diablo, el anticristo, y decían que el último emperador daría paso a un milenio de gobierno divino, contribuyeron a dar más lustre aún al título imperial. Los Habsburgo construyeron sus aspiraciones sobre esta base. Como comenté al inicio de mi intervención en el programa, los Habsburgo siempre detectaron cómo legitimar su poder incorporándose a los mitos, a aquellas creencias que la gente ya tenía, y entonces ellos tratando de encarnar esas creencias, de decir yo soy quien encarna esta profecía. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de eso es que el emperador Maximiliano I, que fue rey de 1486 a 1508 y emperador de 1508 a 1519, mandó pintar un retrato suyo en el que se le daban los supuestos rasgos del último emperador del que habíamos hablado, el que iba a luchar contra el anticristo, y que según las profecías tendría frente despejada, cejas altas, ojos grandes y nariz aquilina. Esto nos lleva a un aspecto que comenté también al inicio de mi intervención, que era la gran preponderancia que dieron los Habsburgo a la iconografía, a la simbología, para hacer descansar en ella el poder. En algunos de los edificios o de los retratos de los Habsburgo se contienen símbolos que hacían patente cuál era su papel en este mundo. Algo muy simple como es el abecedario A, E, I, O, U,
es un acróstico que ellos invocaban y que tenía un significado más o menos místico entre, la razón por la que ellos estaban aquí, la legitimidad con que ostentaban el poder, el hecho de que era un designio divino el ejercicio del poder que ellos detentaban. Y este acróstico no tenía un significado preciso. Se han encontrado por los historiadores y por los especialistas hasta 300 soluciones, pero todas coinciden en que tienen que ver con la grandeza de la Casa de Habsburgo. Y la más, la más aceptada, aunque no se sabe con certeza si de verdad tenía un significado de esa índole, o más bien ellos establecían como cuestiones de misterio para que la gente las dotara de un significado como el que ellos querían darle, pero hay un consenso sobre el hecho de que significaba a Austria le corresponde dominar todo el mundo, porque en latín es Austria es imperare orbi universae. Otra cuestión que también era un símbolo de los Habsburgo, fue las columnas de Hércules, que todavía las podemos ver en la bandera de España junto con el lema Plus Ultra, que hacía referencia a los dominios ultramarinos de la dinastía. Y uno de los mitos que subsistieron inclusive hasta el siglo pasado es el hecho de que los Habsburgos se legitimaban mediante supuestas señales divinas. Por ejemplo, el rey Rodolfo de Habsburgo, que ocupó el trono de 1273 a 1291, era en ese entonces famoso como un saqueador de iglesias y expoliador de conventos. Pero apenas 2 o 3 décadas después de su muerte, empezó a correr la leyenda de que Rodolfo se había encontrado un día por casualidad a un cura que iba a toda prisa a llevar el viático. El viático es la comunión de la extremunción, a un moribundo, y le había dado su caballo para que llegara lo antes posible a su destino. La historia se fue repitiendo y adornando con el paso de los siglos, de modo que en recompensa por desprenderse de su caballo, Rodolfo recibió una corona terrenal y en adelante el pan y el vino de la Eucaristía lo ungirían místicamente en el momento de su coronación. Se aprovecharon además diversos pasajes bíblicos para demostrar que a cambio de facilitar la llegada de la hostia consagrada al lecho del moribundo, los herederos de Rodolfo se alimentarían con la Eucaristía según un plan divino explicado ya en el Antiguo Testamento. Esto, como pueden ver, es cómo se convierte la imagen de una persona de carne y hueso que realmente, pues como cualquier persona, hacía cosas buenas y cosas malas, hasta el punto de considerarlo, el punto de inicio de una genealogía divina, tocada por la providencia. Pero lo interesante es que esos mitos tenían mucha fuerza. En 1912 pidieron, es decir, hace 110 años apenas, porque este evento del que hablamos pues ocurrió cuando Rodolfo de Habsburgo reinaba, 1273 a 1291, hace 900 años. Pues apenas hace menos de 100 le pidieron al emperador Francisco José que donara un trofeo para un club de tiro suizo, y él envió una figurita de Rodolfo desmontando de su cabalgadura con el fin de acelerar el viaje del cura que llevaba el viático. Entonces, doctor, podemos ver que los Habsburgo tuvieron por un cierto lado la suerte de tener una genética muy robusta, porque siempre generación tras generación lograban engendrar herederos, y si no tenían hijos varones, tenían a mano algún primo o algún sobrino, y con esa longevidad que tuvo la familia llegaba la oportunidad de hacerse con las riquezas de otras familias menos duraderas, pero siempre mediante alianzas matrimoniales estratégicas. A lo largo de los siglos, los Habsburgo conservaron mucha buena suerte biológica y se les presentaron momentos de oportunidades que refieren a Fortinbras, ¿no? Un personaje que se nombra en Hamlet de Shakespeare y que dice: ¿quién habla de victorias si sobrevivirlo es todo? Doctor, aquí dejo yo mi intervención. No sé si Carlos, ustedes tengan algo que comentar al respecto. Sí, muy interesante todo esto, y es importante por lo que se manejaba hace un momento de justificar el origen de la familia. Eso ha sido un problema muy serio de todos los monarcas, de todas las naciones, tratar de encontrar ¿cómo puedo decirlo? Que el origen de la familia tiene un carácter divino, ¿sí? Eso desde los primeros monarcas.
Luego recordemos que los egipcios tenían también el concepto de que, de hecho, Faraón viene de Ra, del dios Ra. Por eso, al hablar de Rodolfo, en este caso que nos acaba de platicar Nacho, pues es encontrarle precisamente ese origen divino de una decisión de Dios para que pudiera hacer esto. Y sí, lo que nos comentaba hace un momento Nacho respecto de que son muy creyentes, recuerdo que se me manejaba mucho que Francisco José, el emperador de Austria, que le tocó la Primera Guerra Mundial, todos los días se levantaba y a las 5 de la mañana tenía misa y comulgaba sin excepción. ¿Sí? Ese es un detalle. Pero bien, Carlos, también tú querías platicarnos un poco acerca de algunos conflictos familiares que se generaban entre todas las dinastías de Europa. No, hombre, doctor, pues es hasta la fecha. En nuestra condición humana, como bien apunta mi amigo Ignacio Salcido, ese derecho a la divinidad, de sentirse como dioses, o de hecho, actualmente, o próximamente así será con el rey Carlos III de Inglaterra, al decir ungido es que se le impone por el obispo, por la autoridad máxima eclesiástica. En el caso de los Habsburgo, pues era por el Papa. El decir el ungido es bendecido, se le imponen los altos óleos en la cabeza, en el pecho, en la frente, para gobernar en nombre de Dios. Entonces sentían ese derecho a esa divinidad. Obviamente, pues claro que era la condición humana en las casas en disputa. Y yo quiero retomar un tema que alguna vez, doctor, lo abordamos hace un par de años, cuando veíamos el juicio precisamente a Maximiliano, que era la época que se llamaba del despotismo ilustrado. Puede ser un poco contradictorio, contrastante, sí. Eran personas que estaban, como dice la gente ordinaria, como dicen los abuelos, leída e instruida, letrada, porque pertenecían a la nobleza. A lo mejor no iban a universidades como van actualmente, que van a la de Eton, que van a la de Cambridge, pero sí en su tiempo tenían sus institutrices, sus instructores, sus asesores culturales y educativos que los instruyen, pero eso no les quitaba lo déspota, en el sentido de hacer su santa voluntad, o decir, porque tengo conocimiento, fuera de allí, todos los demás son ignorantes. Entonces, de ahí sus actitudes precisamente imperialistas. Y eso lo vemos, pues obviamente, aquí vamos a retomar el caso de Maximiliano de Habsburgo. Ya me salté a varias generaciones, pero era prácticamente lo mismo. Entonces, Maximiliano era el segundo en sucesión al trono de su padre. Su hermano lo sucede ahí, de hecho dura muchísimos años. Y Maximiliano, por ofrecimiento de ese grupo conservador, cuya historia ya conocemos y hemos abundado hasta el cansancio, se viene acá a México y de alguna manera Maximiliano como que quiere mover ese tema que se llama del jefe de Estado y jefe de gobierno, y le propone a Juárez, vamos a hacer un cogobierno, ¿no? Entonces, tú yo jefe de Estado, tú jefe de gobierno, tú representas a la mexicanidad, yo a la nueva civilización, y entre los dos hacemos una serie de pesos y contrapesos. Y de hecho Maximiliano le fascinaba muchísimo la división de poderes. Y otro detalle, las leyes de reforma, él quería completamente también deslindarse del poder del Vaticano, porque acá, la palabra como tú dijiste hace rato, doctor Luis Alberto, sacro, sagrado, era una forma de decir, aunque los hechos fue muy distinto, de la conversión del imperio romano, vamos a decir tradicional pagano, al ya creyente. Entonces, que esa historia también ya la sabemos, después de que pasan no tanto 12 Césares, sino más Césares en la historia, y se convierte al cristianismo. Entonces, una manera de reafirmar esa situación. Maximiliano Habsburgo no niega ni de religión ni de su catolicismo, sino simplemente pone fronteras, pone un límite, como un estado laico, hay que decirlo, como un balance constitucional de poderes, y le agradaba la idea, pero bueno, no se pudo lograr ese tipo de situación. Pero les digo, era gente instruida, era gente culta, pero también con sus arrebatos de poder, y siguieron con ese neocolonialismo durante la última parte del siglo XIX. Y ya los episodios que conocemos de cuando se analizó el tema de que no puede participar por fallas técnicas, de las causas de la Primera Guerra Mundial, el atentado en Sarajevo, precisamente a Fernando Federico, o Franz Ferdinand, como se le quiera llamar,
él trae algún tipo de ideas también un poco, entre comillas, modernistas. De hecho, quería que siguiera el imperio, pero quería convertir un imperio federado precisamente, así, con sus gobiernos autónomos, pero todos alineados bajo el poder central. Entonces, sí, retomando un poco las casas, así en la evolución histórica, las archiduques causa de Austria, como dijo hace rato Nacho, Maximiliano II, hijo de Fernando I, Rodolfo II, sucesor de Maximiliano, Matías. En la línea Austria, Estirnia, Carlos II, Fernando II, causa Austria-Tirol. Y ya la más reciente, pues la que es la más vigente, que es la casa Habsburgo-Lorena. Entonces ahí es donde viene toda esa descendencia de Maximiliano y serán prácticamente los últimos. Yo dejaré aquí mi pequeña intervención. No sé si pueden cerrar con el último de los Habsburgo, que también tiene su historial muy interesante y atractivo. Gracias. Yo creo que lo dejamos para el siguiente bloque porque se nos está acabando el tiempo de esta parte. Pero, por ejemplo, yo quisiera recalcar un aspecto. Los Habsburgo lograron conectarse, y yo creo que vas a platicar un poco más ahorita, Carlos, de esto, incluso con la casa reinante inmediata surgiente de Europa, que fueron los Bonaparte, porque recordemos que precisamente Napoleón I se casa con María Luisa de Habsburgo, ¿sí? Y con ella tiene un hijo, que va a ser el famoso Aguilucho, y que no va a llegar a gobernar, pero porque va a morir joven, pero que es importante y es determinante. Y ahorita yo quisiera platicarle también, que nos comente el licenciado Ignacio Salcido, el tema de que los Habsburgo siempre tuvieron posibilidades de tomar un heredero, que es parte de la pregunta que hace Carlos. Sin embargo, a lo largo de su vida tuvieron muchas tragedias. Ya platicaremos de alguna tragedia en especial del hijo de Francisco José y de Sisi, que hubiera sido el que hubiese, en todo caso, habiendo sido asesinado en Sarajevo, porque en todo caso a él le hubiese correspondido la herencia del trono de Austria-Hungría. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando los Habsburgo, una familia real singular dentro de nuestra serie, las familias reales de Europa que gobernaron allá y también acá en América. Con nosotros, Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía y amante de la historia. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado en Derecho, maestro en Derecho. Él es catedrático universitario, abogado consultor con la situación de amparo y también un enamorado de la historia. Y bueno, decíamos que si bien es cierto que los Habsburgo siempre tuvieron la posibilidad de una herencia directa, hubo una serie de problemas y tragedias que esta familia vivió a lo largo de su historia. No sé, licenciado Salcido, sobre este tema. Efectivamente, doctor, pues como toda familia, digo, y estamos hablando como toda familia en una sola generación, pues en esta familia que estuvo vinculada a los temas de poder durante cerca de un milenio, existen situaciones trágicas y muchas, al grado de que había personas supersticiosas, o existen quizás personas supersticiosas que dicen que la casa de Habsburgo tenía alguna maldición. Lo cierto es que una de las cuestiones que les dio ventaja a los Habsburgo, como habíamos comentado, era la robustez genética, la capacidad de siempre tener un heredero con el que estuvieran emparentados para transmitirle el poder. Pero ahora sabemos, siglos después, que esa aparente ventaja, después de algunas generaciones, se convierte en una situación
problemática. ¿Por qué? Pues porque la falta de variación al momento de procrear produce problemas de salud y deformidades. Ustedes pueden ver, por ejemplo, si revisan un retrato de Carlos V y de su descendencia, cómo ya tenía algunas malformaciones en el rostro. Hablan de que a un hijo de... aquí un ejemplo, ¿no? Los matrimonios que resultaron útiles, ahora dieron lugares a problemas de consanguinidad. La mandíbula prominente y el labio inferior caído, que ya habían hecho que el rostro de Carlos V llamara la atención, que es lo que les estaba comentando, se acentuaron hasta convertirse en una deformidad, y un emperador de la Casa de Habsburgo llegó incluso a ganarse el sobrenombre de Fotzenfäudel, que podría traducirse como cara de hocico. Es decir, ya literal lo traduzco porque ya era un insulto. Es decir, las malformidades eran tan patentes que ya no nada más estaban ocasionándoles problemas de salud, sino que también los súbditos estaban haciendo burla de los gobernantes debido a la apariencia que estaban teniendo. Hubo muchísimos integrantes de la Casa de Habsburgo que presentaron problemas no nada más de salud física, sino también mental, episodios de locura. Y también los Habsburgo, así como fueron muy religiosos, pues como toda religión en épocas pasadas, al defenderla se llevaban vidas de por medio. Y una de las cuestiones más trágicas que marcó la historia, no nada más de la Casa de Habsburgo, sino la historia de Europa, es un evento que se conoce como el saqueo de Magdeburgo, y es una de las mayores atrocidades vinculadas a esa familia. Este saqueo tuvo lugar el 20 de mayo de 1631, cuando el ejército imperial de Fernando II asaltó la fortaleza luterana de Magdeburgo en Sajonia. 30,000 personas fueron quemadas vivas o pasadas a cuchillo. Un superviviente informó de cómo las tropas imperiales arrojaban al fuego a los niños pequeños como si fueran corderos, atravesados en sus lanzas. Bien sabe Dios que ni los turcos ni los bárbaros se habrían comportado de otra manera. El general vencedor von Pappenheim comentó secamente: creo que se perdieron más de 20,000 almas. Estoy seguro de que no se ha visto un acto ni un castigo divino más terrible desde la destrucción de Jerusalén. Todos nuestros soldados se hicieron ricos. Dios con nosotros. Con la caída de Magdeburgo entró en el vocabulario alemán una nueva palabra, Magdeburgisierung, que es, bueno, se traduce como magdeburgización y que significa que todo está destruido. Se informó del saqueo porque esa fue también una de las cuestiones. El saqueo de Magdeburgo se da en el marco de la Guerra de los 30 años, que también comenzó como un conflicto ideológico y derivó en un conflicto político. Se estima inclusive que ese pudiera ser catalogado como quizá la Primera Guerra Mundial. Y una de las características de ese conflicto casi global fue que, uno, ya había manera de compartir panfletos, carteles y sermones debido a la existencia de la imprenta, y en segundo lugar, que también fue uno de los primeros, si no es que el primer conflicto en el que muchas de las batallas se desarrollaron a través del uso de armas de fuego. Y en ese entonces las personas que trataban las heridas en el campo de batalla eran, aunque no lo podamos creer, se llevaban a los barberos. ¿Por qué? Pues porque eran hábiles en el uso de las cuchillas y no sabían cómo manejar una herida de bala. Entonces la cantidad de muertos, estamos hablando de que en algunos lugares de pasar de 3 millones, de tener 3 millones de habitantes, terminaron teniendo 700,000 habitantes, es decir, perdieron 60-70% de su población. Ese tipo de actuaciones, pues obviamente pegaron en la reputación de la Casa de Habsburgo. La reputación del entonces emperador Fernando II se vio menoscabada y quedó manchado con una leyenda negra de opresión y de brutalidad. Ok, no, pues muy interesante realmente todo esto. Carlos, no sé si quieres agregar algo. Pues sí, pues una familia marcada por la tragedia, una familia caracterizada en esas guerras por hacer, hay que decirlo así, limpiezas étnicas, que todavía proliferan en algunas, bueno, esa familia no tanto, pero sí en algunas partes de Europa. Pero sí, dentro de las tragedias, yo quisiera hacer referencia a la de Carlos Luis de Austria, hermano de Maximiliano y de Francisco. Él tiene una corta vida de 33 años. Tiene 2 matrimonios. El primero fue con Margarita de Sajonia. Se casan en noviembre en Dresde, noviembre de 1856.
Era su prima hermana y prima tercera y murió sin descendencia 2 años después. Después se vuelve a casar con la princesa Amalia de Baviera, también emparentada con él, y con ella se casa por poderes el 16 de octubre de 1862. Tienen 2 hijas, una que reafirma mucho la casa de Habsburgo, que con María Anunciada de Borbón, 2 Sicilias, que todavía queda una estirpe por ahí de ese apellido, de ese linaje, y hija del rey Fernando II de las 2 Sicilias. Muere muy joven, a los 33, por causa de tifus. Y retomando un poco el tema, con eso de buscar la pureza, por eso era común que se casaran entre parientes, y de ahí esas deformaciones morfológicas a las que Nacho aludió hace un momento. De ahí que más adelante se instaurara esta figura que en su momento fue también sigue siendo hasta la fecha muy debatible, los famosos matrimonios morgánicos o morganímicos. ¿Qué quiere decir? Que te casas con una persona de ascendencia no noble, pero en automático no es heredero de la corona. O sea, se muere el rey, o sea, es llamar de rey o reina consorte, o príncipe, bueno, más bien rey o reina más bien, o princesa consorte o príncipe consorte. Y pues sí, así es. En esta situación fue cuando veo todo este contexto de ese tipo de tragedias, y la última, pues lo que ya platicamos de Ferdinand Frederick en Sarajevo, que realmente no era una persona así tan ruda, era un poco más ilustrada, como digo yo, pero pues ese tipo de conflictos que en su momento se platicaron, lo que orillaron a 2 atentados, y el segundo pues fue el más certero. Yo les agradezco mucho, pues acá otra vez la invitación. Ok, no, pero antes de que eso, Carlos, sí, a mí sí me gustaría, por ejemplo, decir que el último emperador de Habsburgo, tal cual, sí tuvo situaciones muy terribles. Una de ellas fue que su hijo Rodolfo, el auténtico heredero original a la corona, se suicidó en la famosa tragedia de Mayerling, porque estaba con su amante, que no era noble, y terminaron por suicidarse, por lo que quedó vacante el trono. La otra fue que a su esposa, Sisi, la famosa Sisi, un anarquista le encajó un cuchillo en su cuerpo, y a los pocos minutos murió ella. La otra parte de la misma tragedia es que su hermano Maximiliano murió en México. Todos sabemos la historia, que murió fusilado en México. Y entonces de esa manera prácticamente terminaron todas la familia Habsburgo, ¿sí? Y lo último, pues lo que tú comentaste ya, que no llegó a ser emperador, pero que estaba destinado a ser emperador, Francisco Fernando, el cual fue asesinado en Sarajevo. Así pues, la familia Habsburgo fue una familia que podemos considerar que fue trágica en todos aspectos. Pues nos queda 1 minuto de tiempo, no sé si el licenciado Ignacio Salcido, ¿algún comentario más? Sí, doctor, efectivamente lo que usted comentaba, o sea, de la trágica vida que tuvieron los últimos emperadores de la casa de Habsburgo. La hija mayor, como usted comentó, murió de disentería durante un viaje a Budapest. 10 años más tarde moría la archiduquesa Matilde, de 19 años, en 1867. Se encontraba fumando en el balcón del palacio, lista para asistir con su familia a una función teatral, cuando su vestido se manchó con glicerina de una vela y el vestido ardió, y ella murió calcinada en presencia de toda su familia. En fin, lo que comenté al inicio de este bloque, quienes son supersticiosos inclusive dicen que la casa de Habsburgo y sobre todo los últimos emperadores sufrieron todavía las consecuencias de un maleficio lanzado por el príncipe de Argovia a Rodolfo de Habsburgo en el siglo XIII. Doctor, pues a mí en lo personal me ha resultado de mucho interés hacer la investigación para este programa. Sobre todo no deja de impresionarme cómo a través de tantas generaciones una sola familia pudo tener tanto poder mediante la transmisión de ciertas ideas que parecen sencillas, pero que revelan genialidad en el manejo de la política y del poder, doctor. Excelente, muchísimas gracias. Carlos, ¿algún último comentario? No, pues agradecer la invitación aquí al programa, como siempre aprendiendo todos ustedes de Nacho,
y saludo a un grupo de amigos que hoy nos veremos en la tardecita, mis amigos de Aguas de Fuego, que también les gusta mucho la historia y el derecho. Saludos, bueno, Aguas de Fuego. No, pues excelente. Muchas gracias al licenciado Ignacio Salcido Dávila. Muchas gracias al licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa. Y bueno, pues en nuestro próximo programa, que ya será el 1 de octubre, ya en octubre, qué barbaridad, y recordando que ahorita ya estamos en otoño, nuestro próximo programa sería sobre la casa, Carlos, Nacho. Borbón. La casa Borbón, que también tuvo buena, ¿qué podríamos decir? También gobernó México. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, pues los esperamos, como dijimos, el próximo sábado, 1 de octubre, con Los Borbón. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.